No hay motivo, no hay motivo. Debe ser la causa, después del juicio de la Junta, debe ser la causa más emblemática que la Argentina va a tener en materia de derecho penal. Yo, hace 40 años que soy penalista, no sé cómo no se les ocurrió que no admite ni la menor excusa, la forma, la mecánica, cómo se está sustanciando, la manera horrible de plantear el juicio casi por Zoom, con 4 horas por semana. Bueno, creo que esto se va a modificar. Hoy en el Consejo de la Magistratura se hablaba mucho de este tema, pero bueno, yo cuento un ejemplo estúpido. En Córdoba, cuando vos conocés, Alfredo, el motín de la penitenciaría allá por el 2013, todos condenados, porque la penitenciaría no están los procesados, sino los condenados, 60 y pico de presos. Enero y febrero se hizo el juicio, yo era abogado de un par de ellos y parecía que eso era imposible porque eran los tipos más peligrosos, pero hubo voluntad y se hizo. O sea, quiero decir que esta mecánica, aparte porque esta causa todos pretendemos que genere un precedente para empresarios, para políticos. Entonces la verdad que no sé cuál es el interés, así que ojalá se modifique porque la verdad genera un malestar generalizado, ¿no? Si querés, te aprovecho y te doy algunos datos, porque es sin duda la causa más grande en la historia de Comodoro Pi. Por eso hoy la casación le dijo al TOF 7, bueno, que busque la manera de darle mayor celeridad. Vos pensás que nada más de la cantidad de imputados y abogados, tenés más de 100 abogados, 86 imputados, sin contar, bueno, la enorme cantidad de testigos que van a desfilar por ahí. Entonces, lo que se pidió es darle más frecuencia, ¿no? Porque igual ahora va a haber una audiencia semanal, tal como estaba fijado en las primeras 4. Pero le pidieron que busquen un lugar para hacerlo presencial. Una alternativa es la sala AMIA, otra alternativa es donde se hizo el juicio de las juntas. Lo que pasa es que la sala de juicio de las juntas tiene capacidad para 130 personas. La sala AMIA para 210 personas sentadas. Aún así quedaría corta, pero podrían establecer algún sistema híbrido entre la presencialidad y lo remoto. Pero es cierto que detrás de esos cuadraditos en la pantalla se esconden impunemente muchos de los que deberían ir a dar la cara y escuchar la acusación y defenderse en presencia de los jueces y de la sociedad toda, ¿no? Los ciudadanos deben querer ver, y es correcto que vean, a políticos poderosos, a empresarios poderosos, cómo están dando la cara cuando le hacen una pregunta, cómo se comportan. Aparte, si está por Zoom, hasta le pueden poner un teleprompter como tengo yo, o un papel diciendo lo que tienen que decir. La mayoría de los presos son tipos que tienen más de 60 años de edad, y en el caso que sean condenados por la edad van a tener prisión domiciliaria. O sea, ni siquiera la sociedad va a poder conocer la cara de los tipos que hasta hace un mes pretendían resolver este problema pagando una multa. Digo, esto también hay que explicarlo claramente. La sociedad necesita tener gestos ejemplificadores, y una forma es tener ahí al tipo responsable, por supuesto, porque para que haya un corrupto necesita dos partes, un político que reciba y un empresario que la ponga. Entonces me parece que no hay motivo para... La decisión de la Corte es importante, ¿eh? Es muy importante. Me da la sensación que hubo sensibilidad, porque este reclamo de todos los sectores el clima social con mucha capacidad. Me había olvidado lo que decía el senador Juez. Quisieron pagar 13 millones de dólares para zafar. Por suerte, la fiscal se opuso. El coraje de la fiscal Fabiana León le dijo, muchachos, ¿qué quieren comprar en un mercado de impunidad esto? El que pone más plata queda afuera. Pero lo quiero escuchar, Martín Yesa. Bueno, Alfredo, sabes, yo soy de Pinamar y me acuerdo cuando tenía 11 años, casi que ningún pinamarense, ningún periodista se va a olvidar la noche que asesinaron a José Luis Cabezas. Claro. Y una idea sobre la corrupción, que una expresión de Alfredo Chabrán que decía que el poder es impunidad. El poder es impunidad, exactamente. Y quiero creer, depende en parte de nosotros. Yo no creo en el predestino. Claro. No hay destino manifiesto, hay que laburar, hay que batallar. Hay que construirla. Pero quizás pueda ser el fin de un ciclo, de un paradigma, en donde en la Argentina lamentablemente tuvimos que formarnos en la idea de que las leyes son una sugerencia, de que el poder es impunidad, de que el que las hace no las paga, claro, y que a partir de algunos de esos cimientos podamos empezar a construir una democracia que le pueda brindar los mejores resultados posibles a los ciudadanos, que definitivamente el pecado mayor es que todo esto se hizo en el mejor momento histórico de exportación de la Argentina. Claro. Y lo que vemos en la provincia de Buenos Aires, inundada, sin educación, sistema de salud en crisis absoluta, seguridad, narcomarginalidad. Claro.
Todo eso es dinero que en lugar de estar invertido en los lugares donde correspondía, se la robaron. Ojalá que la verdad es la piedra basal para que podamos pensar seriamente en un progreso a la altura de la circunstancia de lo que requieren los argentinos. Un detalle, Julio De Vido, que se habla tanto de él por la confirmación de su condena y por el tema de un accidente hoy nuevamente con los trenes. Cuando fue el juicio por 11, ustedes recordarán perfectamente tener a Julio De Vido ahí escuchando, ¿no? Las acusaciones que pesaban en su contra. Es distinto, aunque después ninguno va preso, porque la verdad que De Vido está en domiciliaria, ahora va seguramente a pedir lo mismo por la edad, por las condiciones de salud, pero por lo menos que vayan al tribunal y den la cara, ya que no van a ir a una prisión común. Por supuesto, que la gente los puede ver. Hubo hasta seguido de cerca el tema de Vido. Sí, ¿Por qué no dice? La justicia todavía no dijo que es domiciliaria, pero por la edad, 75 años tiene, ¿no? 75 años, exactamente. Sí, 75. Se supone que va a ir a domiciliaria. Bueno, ¿Otro pero con tobillera? Claro, lo que pasa es que va a tener que hacer un requerimiento y es un trámite que no es tan sencillo. Pero fíjate qué paradójico. El miércoles se tiene que presentar, va a quedar detenido en el mismo horario en el que tendría que estar en el banquillo de los acusados por la mega causa Cuaderno. Entonces, fíjate vos, ¿no? Porque esto parece de Netflix. Si va preso, que salga por Zoom. Claro. Entonces, ¿qué van a instrumentar? Que se presente primero, 8:30 de la mañana, frente al TOF 4, que es donde fue condenado inicialmente, y que a partir de ahí se instrumenten los mecanismos para que pueda estar también en el otro juicio. Tiene varios juicios más en su contra. Por supuesto. Y tiene 2 condenas hasta ahora, las compras de los trenes chatarra, ¿te acordás, no? Sí. Y el gas licuado. Ahora, la primera condena por la tragedia o la masacre de 11 fue hace 15 años en el Tribunal Oral Federal número 2. Quiero decir esto para también entender la variable tiempo. Ahí no fue condenado De Vido. De Vido fue condenado en el 18 por el Tribunal Oral Federal número 4 con una discusión sobre el tema del estrago. Bueno, finalmente la Corte, después de idas y vuelta con la Cámara de Casación, dijo es estrago, porque además de administración fraudulenta corresponde todo lo que ya sabemos pasó y se investigó en la causa de 11, que demuestra que además, a ver, el ferrocarril no se solucionó, por más que se cambiaron los trenes, etcétera, hay mucho retraso. Se señala en un informe privado que restaurar todas las líneas ferroviarias costaría 40.000 millones de dólares. Se cree que en la megacausa Cuaderno se robaron 43.000 millones de dólares. Digo, para darle significancia a esto de la corrupción mata y el dinero que obviamente va a otro. Yo ahí le agrego, la corrupción mata y la desinversión también. Ah, claro. Sin duda. Entonces hay que mirar eso. Senador, ¿no? El tema de cómo ve usted, más allá de que se conocen pocos detalles, pero ya han trascendido algunos, el criterio de impulsar una reforma laboral a fondo en la Argentina, en el marco de estas cosas que han pasado con lo de los Moyanos, pero digo ir por algo más a fondo, ¿no? Estoy hablando de una reforma que permita que haya inversión y que haya más trabajo registrado en la Argentina. Nosotros no podemos tener leyes laborales, convenios colectivos de la década del 40 del siglo pasado. Esto no se puede enojar a nadie. No hay discusión en eso. Yo donde voy lo digo, cuando era embajador en el Ecuador de Correa, lo más moderno que tenían era la legislación laboral, y era un gobierno socialista. Digo, el mundo, hoy el problema en el mundo del tema laboral es entrar al laburo, no salir del laburo. Acá, esto es como cazar en el zoológico. Y esto no se tienen que enojar los sindicalistas. En Córdoba uno lo ve con el tema de las metalmecánicas, no sé, habría que ver convenios por empresa, va a haber que buscar un mecanismo que permita que esa informalidad, que es la mitad de los argentinos que no están formalizados, puedan entrar al mercado laboral. Si no, no hay forma, no hay economía que aguante, ¿no? Martín, el PRO va a apoyar una reforma laboral por lo que ya ha trascendido, que va teóricamente en el rumbo correcto, más allá de que van a empezar una negociación y en alguna cosa va a tener que aflojar el gobierno, pero digo, el rumbo de la necesidad de una reforma laboral, ¿eso lo va a apoyar el PRO? Bueno, el martes pasado nos convocó el presidente Milei a Casa Rosada. En principio, lo primero que nos adelantó Alfredo es que no está el borrador, digamos, están ahí punteando por lo que nos adelantó entre Petovelo y Sturzenegger, por lo tanto la letra fina no la tenemos. Lo que sí tenemos, como bien señalaba el senador juez, es un diagnóstico muy claro. Por un lado, una legislación que no se actualiza hace mucho, y por el otro lado, un sistema en donde el 45% de los trabajadores no está registrado, que genera problemas. Por un lado, bueno, obviamente veíamos esa pelea sindical
es una nota casi a esta altura sociológica, ¿no? Sobre la decadencia, auge, apogeo y decadencia de lo que fue una de las estructuras más poderosas de Latinoamérica a nivel sindical, a nivel mundial aún hoy, pero definitivamente lo que no podemos tener es un sistema económico en donde solamente el 45% está registrado con, para hablar en criollo, Alfredo, el tema central es la industria del juicio. Digamos, yo hace poco vi una nota que le hacían a Pergolini y decía con unos chicos jóvenes que hacen streaming, y dice, si todos ustedes se hacen los socialistas, qué sé yo, dice, hasta que empiecen a ver en cada trabajador un problema y se van a querer matar, porque en muchos casos esos trabajadores que son parte de su empresa, son personas a las que le tienen afecto, pero sabés que te va a hacer un juicio. Claro. Y eso es horrible, y no es Mario Pergolini. Son un montón de empresarios, de pymes, que saben que van a tener un problema, y el trabajador que en lugar de acceder a sus derechos, sabe que tiene que ir a un juicio con todas las externalidades que genera eso. Y solo para terminar, Alfredo, tampoco podemos tener una conversación seria sobre el sistema previsional jubilatorio en la Argentina si el sistema político argentino tiene un consenso fenomenal alrededor de que se jubila el 100% de la gente y que solo aporte el 55% de los trabajadores. Es inviable, es inviable. Todo lo demás es pelota y democracia. Sí. De todas maneras, a veces le confieso una cosa muy personal. Escucho a veces a Mario Pergolini, ya que lo citó, no lo tenía previsto, y él fue socio de Cristóbal López y de Víctor Santamaría, mientras una cantidad de dirigentes políticos y una cantidad de periodistas luchaban contra ese modelo de Cristóbal López que hoy está en el juicio de los cuadernos de las coimas K. Digo, está bien, bienvenido sea Mario Pergolini, pero también hay momentos de la historia donde si uno tiene olfato para el negocio, para la tele, para la innovación tecnológica, sería bueno que también tenga olfato para ponerse del lado correcto en los momentos que hace falta, ¿no? Fausto Espotorno, muchas gracias por venir. ¿Qué tal? Mire, yo he escuchado muchísimo, he escuchado, esta es una nueva era, empezó una nueva época económica, decía ayer el querido Carlos Pañi, la vida económica le sonríe al gobierno. ¿Es verdad? Primero, ¿por qué? ¿Cómo se puede argumentar eso? Y lo segundo, lo malo, o sea, ¿qué cosas todavía quedarían o qué facturas necesita pagar el gobierno de Javier Milei? Mirá, no sé si le sonríe ya, pero lo cierto es que se abre una oportunidad muy grande, ¿no? Te diría, vemos dos cosas importantes que se están resolviendo o que se están empezando a ver. La economía argentina está terminando lo que sería la parte del programa de estabilización, la parte de apagar incendios, eso parecería que se está terminando. Hoy empezamos a ver que ya ha habido un crecimiento importante, por ejemplo, por lo menos de los anuncios y de las inversiones extranjeras directas en Argentina. Sí. Muy grande según el Banco Central. Eso es importantísimo porque, la verdad, lo que Argentina necesita con desesperación, más allá de parar la inflación, etcétera, pero tengamos en claro que bajar la inflación y ir a una economía normal es el primer paso, es la base. Todo el resto del mundo no tiene inflación. Nosotros tenemos inflación. Nosotros estamos resolviendo problemas que el mundo ya resolvió. A partir de ahí, el siguiente paso es crecer. Crecimiento económico que no tenemos desde hace más de una década. El tema de la reforma laboral que estaban discutiendo recién. Hay 22 millones de puestos de trabajo en Argentina, más o menos. De esos 22 millones de puestos de trabajo formales, privados, asalariados, son 7.200.000. 7 millones solamente. De los 22 millones de puestos de trabajo que hay. Hay una parte que son independientes, que son obviamente algunos que sean empresarios, pero la mayoría de los independientes son independientes por lo que te queda otra. Claro. Hay 3 millones de empleados públicos, pero básicamente entre los formales, entre los 7 millones privados y 3 millones y medio de empleados públicos, te queda todavía 10 millones que están en regímenes como pueden, digamos, ¿no? La reforma laboral necesitas, pero necesitas crecimiento económico. Sin crecimiento económico no hay reforma, no hay empleo ni nada que pueda resolverse. Y sin inversiones no hay crecimiento económico, ¿no? Entonces Argentina necesita pasar esa etapa de las inversiones. Ahora, ¿cuál es la clave en este momento? Para que alguien invierta, alguien tiene que pensar, ver a Argentina con un panorama de 5 a 10 años vista, con cierta claridad. Entonces ahora el paso siguiente es salir de la etapa bombero, de apagar los incendios, a la etapa de programar una economía, de empezar a pensar la economía a futuro, de dar señales hacia adelante para que el que invierta pueda establecer el negocio y pensar, bueno, de acá a 5 o 6 años, ¿qué puedo hacer? Se podrá conseguir crédito, necesitas establecer reglas de juego, los impuestos, si voy a contratar a un empleado, ¿qué probabilidad de que me haga un juicio y que me reviente?
Para las grandes empresas, por ahí el tema reforma laboral no es tan relevante. Para las pymes es Para las clave. pymes la Te liquidez, saca claro. de juego. O sea, vos no puedes decir, yo hago una inversión de, por una pyme, 10 millones de pesos, y después resulta que contrato a un tipo y tengo un pasivo que no sé si de 10, 100... Claro, el sí, problema sí, del claro. largo plazo, que no es largo, porque vos hablaste de 5 o 6 años, es que, bueno, en 2 años hay elecciones ejecutivas, presidenciales, y lo que antagonice con el presidente Milei es el péndulo que va al lado opuesto, ¿no? Ese es un problema que tiene la Argentina. Débora, sobre eso que decís y para complementar lo que dice Fausto, una pregunta, es una pregunta nueva para mí y me parece es bienvenida para la conversación argentina. Muchas de estas empresas que narra Fausto cuando nos invitan a los diputados sencillamente para entender qué es lo que estamos pensando, lo que se están preguntando es qué pasa después de Milei. Claro. Digamos, ya dan como una, lo pongo entre comillas, ¿no? O sea, Claro. ya dan como una novedad que, bueno, se mantiene el equilibrio fiscal, se sostiene una inflación a la baja. Como conquistas colectivas, decís. Sí, y también como, che, ¿en qué está pensando el sistema político, que digamos que no es Milei necesariamente, pensando en cómo sigue esta película de la Argentina, que son las denominadas, bueno, de segunda generación, tercera generación, que la Argentina pueda crecer, construir consensos. Bueno, es clave, porque una inversión de 10 años implica Sí. probablemente más un presidente, ¿no? Sí, sí, Entonces, sin duda. tenés que estar pensando qué va a pasar más allá de eso. La verdad que yo entre la pregunta de esos empresarios, estoy medio arisco hoy, de los empresarios le diría, ¿y ustedes qué van a hacer, che, para ver qué viene después de digamos, la clase política, perfecto, tiene más o menos claro, habrá alianza, habrá ruptura de partido, habrá nuevas alianzas. ¿Y ustedes los empresarios qué van a hacer? ¿Cuál es el aporte, como decía John Fitzgerald? ¿Ustedes qué van a poner? Digo, ¿qué van a poner? Porque se mantienen al margen de lo que pasa en la Argentina y le reclaman toda la clase política y ellos han sido muy responsables de muchas de las cosas que han pasado. O a la luz, perdón, o a la luz de la causa Cuadernos, Ah, ni lo que hablemos. no tienen que poner más. Ni hablamos, pero yo Lo ni que siquiera no hablaba tienen de que poner corrupción. más. Bueno. Hablaba de tener un compromiso de otro tipo No, sí, sí, sí. y que se pongan a competir un poco La también. causa ¿no? Cuaderno es prehistórica, porque los mismos empresarios le han sugerido a muchos gobernadores mecanismos muy modernos para hacer los mismos aportes, el mismo choreo. Te digo con experiencia y con conocimiento que estoy hablando. Sí, sí, Han avanzado enormemente, han sido muy artesanales en sugerirle, mira, no queremos más este quilombo, no queremos ir con un bolso, no queremos más un barata que nos esté siguiendo con un celular. La mecánica es esta, te lo digo por experiencia. O sea, y en una mi nueva provincia. mecánica de... Una mecánica Claro. horrible porque Sí. es muy difícil de detectar, porque le han sacado el ojo del Estado para poder controlar. En Córdoba toda la obra pública no es controlada por el Tribunal de Cuentas, hicieron una ley, armaron una empresa, se quedaron con empresas privadas que tienen capacidad de obra para poder adjudicar directamente a 2 o 3 empresas que después terminan subcontratando, porque así funciona la obra pública. Sí, por Después supuesto. se enojan cuando aparece un tipo que dice la obra pública es sinónimo de corrupción. Pero la verdad es que los tipos han perfeccionado el mecanismo. Lo que nosotros vamos a ver en la causa Cuaderno es prehistórica. Esto lo denuncié en el 2004. Claro. Esto ya no existe más, no es que te dan un bolso, vos vas. Eso Son no. mecanismos muy modernos. Entonces, cuando vos te cuestionás, oye, odioso, ¿cómo estás con el tema de los empresarios? Sí. Esto han contribuido enormemente a generar mecánicas muy inteligentes para seguir cometiendo hechos de corrupción. Bueno, pero hay un punto, ahí me parece un punto súper interesante. Este mecanismo, esta economía que construyó Argentina en los últimos 20 años es una economía donde no entraban nuevos jugadores. O sea, fíjate que si vos tenés 7 Sí, millones claro. de empleados de hace 10 años, La camarita, ¿no? es porque está construido para que no entren nuevos empresarios, para que no aparezcan nuevas empresas, para que no aparezcan nuevos... Ahora, si se hacen transparentes los competidores. procesos, las licitaciones son públicas, los oferentes también, ¿no se supone que esto se minimiza al menos? Sí, sí, bueno, pero fue la lógica. ¿La lógica cuál fue? La lógica fue tener una economía cerrada. Claro, cerrada, oscura. con restricciones, todo, pero eso también convenía a los que ya estaban instalados, que podían poner cualquier margen que querían, total, estaban protegidos. De Bueno, hecho, ponían sobreprecio para sacar de ahí las coimas. ni Bueno, siquiera en pagaban vialidad, subsidio. Lázaro Báez ponía empresas que eran propias y aparecía uno que no era de él, siempre, o sea, como parte del negocio, ¿no? Fingiendo una licitación. Juez, ¿qué está pasando en Córdoba y hacia futuro? ¿Usted cómo ha quedado colocado? La relación con la Libertad Avanza. ¿Y qué explicación tiene del resultado electoral en la provincia de Córdoba? En Córdoba nosotros dijimos hace 1 año y medio atrás, hace más todavía, que entendíamos que en el primer turno electoral el gobierno tenía el derecho a mejorar su calidad y cantidad en representantes y el músculo parlamentario. De ahí no nos corrimos, dijimos nosotros vamos a acompañar, se lo dije al presidente en más de una oportunidad. Esas milanesas que comía con el presidente yo, ¿viste? Un día se me ocurrió decirle a la bruja que me gustaba la milanesa de Milei, me dijo, bueno, que te dé comer Milei. Hace 2 meses y medio que no como milanesa. Por bocón me pasa. Pero
en esas conversaciones le planteé eso, cumplimos. En Córdoba se generó un mecanismo muy pícaro armado por algún consultor que ustedes conocen muy bien, que ese famoso paseador de perros que armó ese tema de esa avenida del medio, toda esa mentira. Paseador de perros. Paseador de perros, te lleva un caliche todo y un bulldog francés y lo vende bien, y caro. En vez de buscar perros en la calle que están sin dueño. Eso fracasó, eso era eso. Y lo digo con claridad porque eso se van a querer instalar. Venían con una idea de convertirse en los garantes de la gobernabilidad. Bueno, en Córdoba claramente eso no tuvo resultado en ningún lado, se perdió en todas las provincias. Pero bueno, también hay un fastidio. Córdoba hoy está muy parecida a Formosa. Vos no podés estar 6 mandatos completos un mismo gobierno. Eso no existe. En democracia eso va a contrapelo de lo que tiene que ser un sistema democrático. Todos los tipos se han adueñado de todo. Fíjate que el lunes fue uno de los ministros de la Corte a los 100 años del Tribunal Superior de Justicia, y el presidente del Tribunal Superior de Justicia decía, necesitamos justicia independiente con el gobernador al lado, ¿viste? Se convirtió en una agencia, la Agencia Córdoba de Justicia. Digo, este modelo feudal que se replica en la Argentina, en Córdoba también lo tenemos. Entonces, me parece que por ahí, si somos inteligentes, tenemos 24 meses para cambiar el destino de la provincia, ¿no? Martín, y en el caso de ustedes, ¿cuál es tu pensamiento dentro del PRO? Porque yo estoy registrando no menos de 3 posturas dentro del PRO. Obviamente la más jugada con Milei es Diego Santilli, sin lugar a dudas, porque todavía no se ha ido del PRO. Hay un sector que dice vamos a apoyar todo lo bueno y criticar lo malo. Hay otro que un poco lo expresó Mauricio Macri, tal vez María Eugenia Vidal, más distante. Mauricio Macri dijo vamos a tener un candidato a presidente propio en el 2027. ¿En dónde de esas corrientes te anotás y por qué? Mañana tenemos reunión de Consejo de Partido. Sí, Mauricio, interesante. yo soy presidente de Asamblea desde el año pasado. Mirá, la verdad que desde el año pasado, ustedes saben, hemos venido a este programa a defender al gobierno y ustedes sin saber, incluso ni siquiera lo hemos hablado en off, se podían imaginar que muchas de las cosas que bancamos no necesariamente estábamos del todo convencidos. Pero siempre nos hacíamos una pregunta. Con la conducción ahí de Cristian Ritondo en la jefatura de bloque, sosteniendo los platitos de un bloque complejo que teníamos, la verdad. La verdad que pudimos colaborar, uno, en el gran cuadrante de la vida, no ser parte del problema. Claro. 2, un gobierno que tenía 37 diputados y del otro lado el peronismo buscando el punto débil. Claro. Para que salga sangre e ir a morder. Golpear ahí. Como pasó y ocurrió. Eso la verdad que nos sacó mucha energía y, digamos, lo ideal con un joystick yo te hubiera dicho, bueno, la verdad que en el 2023 se fueron los últimos candidatos a presidente. Yo te puedo decir, no hice nada para que ellos se fueran. Claro. Digamos, se fueron los últimos candidatos a presidente por motivos personales. Sin duda. Y creo que no habla bien de ellos como líderes y como dirigentes. Dicho eso, queda un espacio político que tenía que reconstruirse y que a la misma vez tenía que tratar de sostener un gobierno que tenía una crisis de construcción de poder, ¿no? Con un peronismo muy fuerte en el Congreso. Así que a mí me gustaría creer, y yo lo pongo entre comillas, el plan Los Tres Chanchitos. Sí. Digamos, yo creo que el PRO tiene que tener candidato al 27, pero no hay que trabajar al 27, hay que trabajar al 31. A nosotros nos tiene que agarrar el 27 construyendo una casa de ladrillos. Si nos agarra construyendo una casita de paja como el primer chanchito, el más chiquitito, viene el lobo, la sopla y se vuela la casita. Sí. ¿Qué es lo que estuvo haciendo el PRO? Desde el año 21 que el PRO está haciendo eso, haciendo casitas de paja para la siguiente elección. Y yo lo que creo es absolutamente anti la política argentina, es construir un proceso, formar gente, dedicarle tiempo, dedicarle cariño de manera federal, construir un partido político, por supuesto, con herramientas modernas, con nuevas metodologías de resolución de conflictos. Y para variar, ser competitivo electoralmente creo que no es algo que vaya de manera contradictoria con esto. Así que me gustaría creer que esas 3 corrientes que vos narraste, Alfredo, que quizás en los últimos años no trabajamos de la manera más coordinada, podamos volver a reunirnos y ver si podemos encontrar nuestra nueva mejor versión. Martín, ¿pero no crees que el PRO puede quedar subsumido en la Libertad Avanza? Vos pensás el bloque, ¿no? Vos hablabas de la cantidad de diputados que tenía la Libertad Avanza cuando llegó, bueno, todavía hoy hasta el recambio del 10 de diciembre, 37 diputados. Hoy el bloque del PRO va a quedar en cuánto, 16, 17. Ahí hay un tema a mirar, ¿no? Sí, pero no me preocupa, realmente no me preocupa porque los temas que se vienen son sumamente importantes y lo que sí pasaba, Débora, ustedes lo saben, cuando trabajamos ley bases o RIGI,
muchas veces eran los propios diputados del PRO, lo ha reconocido el propio presidente Milei, digo, Cristian Ritondo, Silvia Lospenato. Digo, vos veías a los diputados del PRO en los lugares centrales trabajando la modificación del articulito. Y eso quizás hoy lo que va a hacer es que tengamos un rol menos protagónico al respecto, porque ahora tienen refiero al volumen más diputados. político, sí. Lo que digo es, viste, como te morfan cuando te estás para dejarte morfar. Hay muchas personas como yo que creo que representamos o vamos a tratar de representar una nueva generación. Los que estaban ahí en el medio, entre Mauricio Macri y yo, algunos se fueron, otros se quedaron. Particularmente creo que a nosotros en el bloque nos queda una linda mixtura entre gente con experiencia como Cristian Finocchiaro o Dayana Fernández Molero, Ale Bongiovanni, Javi Sánchez Urba. No sé, yo sé que capaz me ven y dicen como este flaco no está viendo la realidad, pero bueno, vieron que la política tiene un componente a veces irracional, que es que yo creo, cada vez que me levanto a la mañana, que el PRO es el mejor partido político de la Argentina, por eso soy parte. Creo que tiene gente con ideas sanas, honestas, liberales, procapitalistas, pro mercado, con una mirada moderna del Estado. No nos asusta la gestión, nos gusta la gestión. Y cuando le tengo que poner nombre y apellido y veo que en Luján de Cuyo está Esteban Alacino, digo, ese loco es buenísimo. Te lo deseo para cualquier municipio a este pibe que es ingeniero y que dirige a su municipio y lo lidera al tope de gama. Y cuando hago provincia por provincia siempre me encuentro gente así y siempre son del PRO. Es más, los puedo mirar y te puedo decir, ese es el del PRO. Y es buenísimo o buenísima. Entonces, digo, eso es algo que vale la pena. Llevó mucho tiempo construirlo y creo que esta etapa de 6 años fue muy mala, la peor de la historia del PRO. Y lo que viene... De vuelta, no hay destino manifiesto, no hay predestino, creo que depende mucho más de nosotros y también con menos carga en la mochila de tener que andar sosteniendo los platitos de otros, y eso no significa no bancar al gobierno. Recién hablábamos todos de los cuadernos de las coimas K y Silvina Martínez nos trae algo que uno cree que las novelas, las telenovelas o las novelas son algo de la tarde en la televisión, pero ella trae la novela de los cuadernos K, así que te escuchamos atentamente, Silvina. Exactamente, es al mejor estilo culebrón que podemos ver en las plataformas o en la tele, pero esta vez con los cuadernos de la corrupción. ¿A qué me refiero? Mira, hay un DVD misterioso, hay viejos socios, aparece el caso que afecta al kirchnerismo. Acá tenemos una nota que escribió Hernán Capielo en el día de ayer, Cuaderno de las Coimas, el derrotero de un misterioso DVD con grabaciones que hizo el chofer Oscar Centeno. ¿Qué pasa acá? Bueno, mira, ahí tenemos la foto. La abogada Giselle Robles entregó un DVD a la justicia que dice que le pertenecía a su expareja, Franco Bindi, también un conocido, ¿no?, del mundo kirchnerista. Dice que había supuestos videos de Julio De Vido en este DVD y Bindi niega todo. Bueno, ¿qué pasa? ¿Cómo es la historia? Se presenta Giselle Robles ante el fiscal Stornelli, le acompaña el DVD, dice que ella le prestó una computadora a Franco Bindi, que cuando se la devolvió encontró este DVD que habría pagado entre $20.000 y $40.000, que habría 30 videos grabados por Oscar Centeno y que no los quiso publicar Franco Bindi porque no quería afectar al nieto de De Vido. La justicia lo que dice frente a esto es los videos ya estaban en la causa, fueron entregados por Diego Cabot, cuando entregó los cuadernos también entregó los videos, que en realidad no se está aportando nada nuevo. Pero en el medio entra el culebrón. Franco Bindi niega lo que dice Giselle Robles, dice que nunca fueron socios, cosa que Robles dice que sí, en realidad fueron socios, pareja y abogados de Báez y Fariña. Hoy se acusan mutuamente. Ella lo vincula a los servicios de inteligencia. Él dice, trabajó conmigo, pero no fue mi novia, no la conozco prácticamente, está un poco loca. Esas son las acusaciones. Aparece una tercera en discordia, que siempre tiene que estar en cualquier novela, que es Marcela Pagano, diputada, actual diputada, que fue del bloque de La Libertad Avanza. Lo que dice Pagano es, bueno, está loca Robles. Todo esto surge en el medio de este juicio oral que estábamos hablando hace un rato, del Cuaderno de las Coimas. Como te decía, los cuadernos tuvieron su versión mediática. Ahora están teniendo su versión judicial, pero no podían escapar a la versión de la novela. Esta novela que empieza con servicios de inteligencia
plata en el medio, acusaciones, terceros en discordia y veremos en qué termina. Ojalá que la justicia haga justicia no con la novela, sino con el hecho de corrupción que está detrás. Interesantísimo, jugosísimo, por supuesto. Senador Juez, ¿cómo es su relación? Ya sabemos que no es del club de los koalas, como dijo la otra vez, pero ¿cómo es su relación, si es que existe ahora, con Javier Milei? Bueno, hace un tiempo que no hablamos, pero bueno, yo tengo claro cuál es mi rol, qué tengo que hacer, cómo... y qué no puedo hacer. O sea, a mí no me pidas cosas que no... Es la historia de mi vida. Yo me peleo con todos los dirigentes políticos que se te puedan cruzar por la cabeza. Claro. Cuando me piden cosas que yo no voy a hacer, no lo voy a hacer porque no me nace, no lo siento, no estoy en condiciones. ¿Hace mucho que no se escribe con él? Ahora un mes y medio. No, pero eso no me quitó energía, ni fuerza, ni ganas de cargarme al hombro la campaña y colaborar y ayudar al triunfo, ni me va a ser un obstáculo para que labure para su reelección. No, yo no mezclo las cosas. Yo, aparte a esta altura del partido, se lo dije a vos, Alfredo, no se me cruza por la cabeza quién podría haberse enojado por las posturas que adopté en algunos temas que a mí me cruzan la vida. Entonces, y si tengo que pedir disculpas, pido disculpas. Mira, yo cuando veo el tema de los causas de los cuadernos, sí, yo te lo he dicho muchas veces, yo era intendente de Córdoba y esto se lo decía a Néstor Kirchner. De acuerdo. Y se vinculaba conmigo de la peor manera. Claro. Y me decía, pero vos, enanos, pero van a ir en cana, ustedes van a ir presos. Néstor, van a ir presos. Yo tenía una relación fantástica con Kirchner. Claro. La verdad que el tipo me distinguía con afecto, con cariño, y yo le decía, mira, esta matriz de corrupción, si me quería ayudar de esta manera, no me lo mandé a Jaime, no me lo mandé a Debido, no me lo mandé a José López, prefiero no hacer vivienda, prefiero el tema del transporte, dejar que no funcione, no me haga negociar con Cristóbal López el tema del juego, no le voy a dar bola, no voy a aceptar. Me peleé, así era, yo venía y lo decía, porque después la mayoría empezaron las denuncias del 2007, 2008. Sí, señor, yo era intendente y lo decía. Me acuerdo. Y se lo decía a Kirchner. Sí. Y me trajo terrible dolor de cabeza. Y me decía, pero vos sos un loco, así no te va a vincular nunca con los tipos. Pero es la forma que tengo yo de vincularme. Te voy a decir lo que opino, lo que pienso, y si me equivoqué te voy a pedir disculpas. En ese sentido, yo a esta altura, a los 62 años, no tengo ninguna otra posibilidad de reinventarme de otra manera. ¿Y ves un Milei renovado para esta etapa? Yo lo veo más prudente, lo veo más mesurado. Y la historia dice que después del primer proceso electoral los tiempos se precipitan de una manera monstruosa. La gente le dio a este gobierno, le dio una herramienta que el gobierno venía pidiendo, pero le va a exigir de manera proporcional a lo que le dio. Y esto también hay que decírselo. Entonces no hay que comprar problemas que no valen la pena, no te tenés que subir al ring para que te caigan a trompada, tenés que tener más o menos alguna idea de dar peleas que más o menos tengas la idea de poder ganar. Hemos estado trabajando yo estos días con Patricia para tratar de decir, guarda que en el Senado han mejorado el músculo, pero necesitamos 37 senadores. Claro. Este año siempre corrimos atrás de la oposición, siempre. Y cuando vos corres atrás y el número, claro, nosotros pasamos de tener 39 senadores en un bloque muy artesanal armado, en la última votación 7 votaron con el gobierno. Entonces digo, esto hay que construirlo, se hace con diálogo, se hace entendiendo que no se gobierna con minorías de fanáticos. Bueno, es un gran desafío, ojalá lo hayan entendido. Interesante, ¿eh? De paso están diciendo que está trabajando mucho Patricia Bullrich con los peronistas de distintas provincias, senadores, sí, para tratar de juntar ahí una masa crítica. Potorno, ¿cuál van a ser la exigencia? Esto que decía el senador Juez. Ahora vienen, le han dado un cheque importante, no es un cheque en blanco, pero un apoyo fuerte al gobierno. ¿Y qué le va a reclamar el ciudadano común desde lo económico a cambio? ¿Qué están esperando? Yo creo que la ciudadanía apoyó al gobierno por el tema de la inflación en esta elección. La próxima elección va a ser el tema del crecimiento económico. El crecimiento económico, cuando los economistas hablamos de crecimiento económico, estamos pensando en el empleo. Claro. Ayer hablando con otro economista, decíamos, mira, al fin y al cabo uno estudia economía, trabaja en otro tema, quiere que la economía mejore, está pensando que quiere ver cómo hacer para que la economía pague más trabajos y más salarios, ¿no? Ese es el objetivo final de la historia. Sin duda, esa es la forma de generar bienestar. La forma de generar bienestar. Genuino. Entonces, lo que se va a evaluar en el gobierno es, se creó más empleo, se creó más trabajo, se mejoraron los salarios. El problema es que llegar ahí es el objetivo final. Es como si, bueno, sí, entonces, lo que creo que el gobierno tiene que empezar a hacer es esto, es volver a la economía, a la economía real. Ojo, el resto no hay que olvidarlo, porque todavía la inflación, tenemos 2% mensual de inflación, que uno dice, bueno,
por suerte, porque veníamos del 20. No, pero todavía es alto. Pero Pero todavía en es una otros inflación. países eso es anual, lo que Claro, nosotros tenemos mensual. mensual. Pero te Vos quería pensás que si preguntar necesitas algo un inversor global que viene, va a invertir 800 millones de dólares en Argentina con 2% de inflación mensual, te mira y dice, Te quería preguntar algo en materia cambiaria, porque para el gobierno sigue siendo importante mantener un tipo de cambio que no se le dispare, por eso sostiene el esquema de bandas. Ahora, ¿sigue la discusión respecto de si hay o no atraso cambiario? Otra vez Caputo, bueno, ayer estuvo acá con Majul, él se siente cómodo con el dólar a 1.500, pero otra vez se discute lo mismo, si lo están sosteniendo o no, y debieran dejarlo... Mira, estuve hablando con un montón de economistas locales y de afuera, que están mirando Argentina, que eso es un dato importante. Si hoy estamos viendo que llegaron muchísimos fondos, inversiones en estos días, impresionante. La cantidad de economistas con los que estuve hablando de afuera. Nadie está discutiendo el nivel de tipo de cambio. Realmente hoy no se está discutiendo si el tipo de cambio de 1.500 está bien, está mal. No es esa la discusión real. La discusión real es el esquema cambiario, que es diferente la historia. ¿Cuál es el tema? Yo creo que el gobierno tiene pensado como estrategia en un momento liberar el tipo de cambio. Un tipo de cambio flotante. Ahora, el tipo de cambio flotante tiene la particularidad de que tenés que tener un peso estable. Tu moneda tiene que ser estable. Ya. Pero la moneda de Argentina todavía no es estable. ¿Cómo lo sabemos? Porque la inflación todavía es 2% mensual. Sí, claro. Entonces, todavía no estamos en ese peso estable que necesitamos para poder liberar completamente el tipo de cambio. También hay que todavía acomodar tarifas. De hecho, ahora en noviembre un acomodamiento de tarifas. Así que la estabilidad todavía no llegó. Estamos en vías, pero todavía no llegó. Por otra parte, cualquier esquema que restrinja el tipo de cambio, o sea, bandas, tipo de cambio fijo, no sé, elegí cualquiera, requiere reservas. Requiere que vos puedas defender ese valor. Y ahí es donde... Bueno, ahí está la misma discusión. Si compra o no compra reservas para o no tocar o influir en el valor del tipo a de grandes cambio. rasgos lo que se está diciendo es, che, si vos vas a defender esta banda que está, la superior, porque la de abajo está lejísimo, pero la superior, vas a defender esta banda tan apretada, tenés que tener reservas. Y no estás acumulando reservas. Entonces, no se termina de entender ese esquema. El gobierno yo creo que está pensando en decir, bueno, vamos a ver si se hace algo con las bandas. Por eso se está preguntando, ¿o vas a acumular reservas o vas a cambiar las bandas? ¿Hoy se firmó el swap, finalmente? Sí, entiendo que sí. A ver, pero el swap es... No te vas a gastar un swap de eso para defender una banda cambiaria. Bueno, hoy Besen reconoció que se utilizó parte del swap, ¿no? Alrededor de 2.700. Sí, millones de dólares. No sé si algo para pagarle al FMI también, que había un vencimiento de 800 millones de dólares. Puede ser. Pero en realidad lo que se usó fue para defender el tipo de cambio en la elección, que ahí era todo un ruido bárbaro, era otra historia. Pero la discusión hoy es esa, vamos a hacer un tipo de cambio libre. Yo creo que a la larga la historia está clara. Si uno mira la historia larga, está clara, Argentina va a ir a hacer un tipo de cambio flotante. La pregunta es más bien de corto plazo, ¿cómo vas a manejar esto? ¿No? Si vas a estar muy... y lo que le está dando a muchos economistas, ¿viste cuando tenés vértigo y ves que alguien se acerca mucho a la baranda y le decís, pará, ¿por qué no alejás la baranda o te movemos para acá? Bueno, esa es la sensación, está muy cerquita la banda y no tenés reservas como para estar pegándole a la banda, ¿no? Débora, 2 o 3 líneas muy corto, pero contanos un poquito cómo ha sido esto de la Corte Suprema de Justicia y esto de hacia dónde van los cuadernos, la causa de los cuadernos de las COIMACA. Bueno, el tema es darle mayor celeridad. La verdad que tener una causa como esta, tan relevante, con una expectativa de duración, si se mantuvieran las condiciones actuales de una audiencia por semana, que es de 9:30 de la mañana a 13:30 del mediodía, aún haciéndolo de manera remota, la expectativa de duración era de por lo menos 5 años. Como mínimo. Piensen ustedes que cuando en el momento que llegase